La lluvia caía con fuerza sobre las calles de Guadalajara aquella tarde de octubre. Andrés Morales, de 38 años, ajustó su chamarra mientras corría por la avenida Chapultepec, tratando de llegar a tiempo a la escuela de su hijo Mateo. El tráfico estaba imposible, como siempre a las 5 de la tarde, y había decidido dejar el coche estacionado 3 cuadras atrás. Ser padre soltero no era fácil. Desde que Carolina lo había dejado hace 2 años, alegando que necesitaba encontrarse a sí misma. Andrés había aprendido a hacer malabares entre su trabajo como contador en una empresa de logística y las responsabilidades de criar solo a un niño de 7 años. Las ojeras bajo sus ojos cafés lo delataban, pero nunca se quejaba. Mateo era su mundo entero. Mientras doblaba en la esquina de la escuela primaria Benito Juárez, Andrés notó algo inusual en el pequeño parque que quedaba frente al edificio. Bajo la escasa protección de un árbol de jacarandá, una silla de ruedas infantil permanecía inmóvil bajo la lluvia. En ella, una niña de no más de 10 años observaba el cielo con una expresión serena que contrastaba con la tormenta. Andrés se detuvo en seco. Su primer instinto fue buscar a algún adulto responsable cerca, pero el parque estaba vacío. La niña llevaba un suéter rosa empapado y su cabello negro y largo se pegaba a su rostro. Lo más perturbador era que parecía completamente tranquila, como si estar sola bajo la lluvia fuera lo más normal del mundo. «¡Oye!», gritó Andrés corriendo hacia ella. «¿Estás bien? ¿Dónde están tus papás?». La niña giró su rostro hacia él. Tenía unos ojos oscuros enormes, enmarcados por pestañas largas y mojadas. Una pequeña sonrisa se dibujó en su cara. «Está bien, señor. Mi mamá viene en camino», respondió con una voz sorprendentemente calmada. Andrés miró alrededor nuevamente. No había nadie. Sacó su celular. Las 5:23 p.m. Mateo estaría esperándolo en la puerta de la escuela. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó, quitándose su chamarra y colocándola sobre los hombros de la niña. «Como 1 hora, creo», dijo ella encogiéndose de hombros. «Pero no se preocupe, estoy acostumbrada a esperar». Esas palabras golpearon a Andrés como un puñetazo en el estómago. Acostumbrada a esperar. ¿Qué clase de madre dejaba a su hija en silla de ruedas bajo la lluvia durante 1 hora? «¿Cómo te llamas?», preguntó, arrodillándose para quedar a su altura. «Sofía. Sofía Ramírez». «Mira, Sofía, yo soy Andrés. Tengo que recoger a mi hijo que está en esa escuela, pero no puedo dejarte aquí sola. ¿Tienes el teléfono de tu mamá?». Sofía negó con la cabeza. «No tiene celular». «Bueno, lo tiene, pero casi nunca lo prende. Dice que las llamadas la estresan». Andrés sintió cómo la frustración y la indignación crecían en su pecho. Respiró profundo, tratando de mantener la calma frente a la niña. «¿Vives cerca?». «A como 6 cuadras de aquí, en la colonia americana». «Perfecto. Voy por mi hijo y te llevo a tu casa. ¿Está bien? No te muevas de aquí. Regreso en 5 minutos». Sofía asintió, y Andrés corrió hacia la escuela. Encontró a Mateo sentado en las escaleras de la entrada, jugando con su Nintendo Switch bajo el techo que lo protegía de la lluvia. «Perdón, campeón, el tráfico estaba terrible», se disculpó Andrés, revolviendo el cabello castaño de su hijo. «No hay problema, papá. Igual estaba en la mejor parte del juego. Oye, hay una niña que necesita ayuda. Vamos a llevarla a su casa, ¿sí?». Mateo guardó su consola sin hacer preguntas. Era un niño empático, algo que Andrés siempre había fomentado en él. Cuando regresaron al parque, Sofía seguía exactamente en el mismo lugar. Andrés notó que temblaba ligeramente a pesar de llevar puesta su chamarra. «Sofía, él es Mateo, mi hijo. Vamos a llevarte a casa». «Hola», saludó Mateo con timidez. «Hola», respondió Sofía con una sonrisa genuina. «Me gusta tu mochila de Spider-Man». Andrés
Empujó la silla de ruedas por las calles mojadas de Guadalajara mientras Mateo caminaba a su lado, platicando animadamente con Sofía sobre superhéroes y videojuegos. La lluvia había disminuido a una llovizna ligera y el aire olía a tierra mojada mezclada con el aroma de las tortas ahogadas que vendían en el puesto de la esquina. Sofía les indicó el camino. 2 cuadras al norte, luego 3 al oeste, hasta llegar a un edificio de departamentos de 3 pisos con fachada de color naranja desgastado. La pintura se caía en varios lugares y las escaleras de concreto mostraban grietas evidentes. «Es el departamento 7, en el segundo piso», informó Sofía señalando hacia arriba. Andrés miró las escaleras y luego la silla de ruedas. No había rampa. «¿Cómo subes normalmente?» «Mi mamá me carga, o a veces los vecinos me ayudan». Sin decir una palabra, Andrés cargó a Sofía en sus brazos. Era sorprendentemente ligera. Mateo, sin que nadie se lo pidiera, tomó la silla de ruedas plegable y comenzó a subirla con dificultad, peldaño por peldaño. «Gracias», susurró Sofía, y Andrés sintió su corazón encogerse. Cuando llegaron al departamento 7, Andrés tocó la puerta. No hubo respuesta. Tocó nuevamente, más fuerte esta vez. «A veces se queda dormida», explicó Sofía con naturalidad. «La llave está debajo del tapete». Andrés encontró la llave y abrió la puerta. El departamento era pequeño. Una sala-comedor combinada, una cocineta, y se veía una puerta que probablemente llevaba a la única recámara. El lugar estaba relativamente limpio pero desordenado. Había ropa colgada en una silla, platos en el fregadero, y el olor a humedad impregnaba el aire. En el sofá, una mujer de unos 35 años dormía profundamente. Tenía el cabello negro alborotado y vestía un uniforme de enfermera arrugado. En la mesita de centro había un frasco de pastillas y un vaso de agua a medias. «Mamá trabaja el turno de noche en el hospital civil», explicó Sofía en voz baja. «Llega a las 7 de la mañana y tiene que dormir. Por eso salgo sola de la escuela». Andrés sintió cómo su juicio inicial se transformaba en comprensión. Esta no era una madre negligente, era una madre exhausta, haciendo malabares imposibles entre el trabajo y el cuidado de una hija con necesidades especiales. Colocó a Sofía suavemente en su silla de ruedas y la llevó hasta su habitación, una pequeña recámara pintada de lila con pósters de películas animadas y una cama adaptada con barandales. Mateo ayudó en silencio. «Gracias por traerme, señor Andrés», dijo Sofía. «Y gracias, Mateo». «De nada», respondió Andrés. «Oye, Sofía, ¿esto pasa seguido? ¿Quedarte esperando bajo la lluvia?» Sofía bajó la mirada. «A veces. Mi mamá hace su mejor esfuerzo. Yo sé que me quiere mucho, solo que está muy cansada y no tiene a nadie que la ayude. Mi papá se fue cuando yo era bebé. Dijo que no podía con una hija así». La palabra resonó en el aire. «Así», como si ser diferente fuera una carga demasiado pesada para soportar. Andrés se arrodilló frente a ella. «Escúchame bien, Sofía. No hay nada malo contigo. Eres una niña increíble, inteligente y valiente. Tu papá fue un cobarde, pero eso no dice nada sobre ti. ¿Me escuchas?» Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero sonrió. «¿Sabe qué, señor Andrés? Cuando lo vi corriendo bajo la lluvia para ayudarme, pensé algo». «¿Qué pensaste?» «Pensé que así debía sentirse tener un papá de verdad». Esas palabras se clavaron en el corazón de Andrés como agujas. Mateo, que había permanecido en silencio, se acercó y tomó la mano de Sofía. «Mi papá es el mejor papá del mundo», dijo con orgullo, «y estoy seguro de que él podría ser tu amigo». Andrés miró a su hijo, sintiendo una oleada de amor y orgullo. Luego volvió a mirar a Sofía. «Mateo tiene razón. Desde ahora cuentas con nosotros, ¿de acuerdo? Voy a dejarle una nota a tu mamá con mi número de teléfono. Si alguna vez necesitan algo, lo que sea, pueden llamarme.
Escribió una nota rápida, dejando su nombre y número, y la colocó en la mesa de la sala, donde la madre de Sofía no podría dejarla pasar. Antes de irse, regresó a la habitación de la niña. «Nos vemos pronto, Sofía. Nos vemos pronto, señor Andrés. Gracias por la chamarra», dijo, señalando la prenda que aún llevaba puesta. «Quédatela. A mí me queda chica de todos modos», mintió Andrés con una sonrisa. Mientras caminaban de regreso al coche, Mateo rompió el silencio. «Papá, ¿por qué su papá la abandonó?». Andrés se detuvo y se arrodilló frente a su hijo. «Porque algunas personas no son lo suficientemente fuertes para amar incondicionalmente. Pero nosotros sí lo somos, ¿verdad?». Mateo asintió con determinación. «¿Vamos a ayudarla?». «Sí, campeón. Vamos a ayudarla». Esa noche, mientras Andrés preparaba la cena en su propio departamento, no podía dejar de pensar en Sofía. En su sonrisa bajo la lluvia, en su aceptación tranquila de una situación que ningún niño debería enfrentar, en sus palabras sobre cómo debía sentirse tener un papá de verdad. Su teléfono sonó alrededor de las 9 de la noche. Era un número desconocido. «Bueno», contestó. «Señor Morales, habla Patricia Ramírez, la mamá de Sofía». La voz al otro lado sonaba cansada pero agradecida. «Encontré su nota. Yo no sé cómo agradecerle por traer a mi hija a casa. Cuando desperté y vi su nota, me dio un ataque de pánico al darme cuenta de que ella había estado sola bajo la lluvia todo ese tiempo. No tiene que agradecerme, señora Ramírez. Cualquier persona hubiera hecho lo mismo». «No, señor Morales, no cualquiera. Sofía me contó todo. Me dijo que usted le dijo cosas que nadie le había dicho antes, que no hay nada malo con ella». La voz de Patricia se quebró ligeramente. «Es la verdad», dijo Andrés con firmeza. «Su hija es extraordinaria». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Señor Morales, sé que apenas nos conocemos, pero ¿podría pedirle un favor enorme?». «Dígame». «Yo trabajo 5 noches a la semana en el hospital. Mi turno empieza a las 11 de la noche y termina a las 7 de la mañana. Sofía sale de la escuela a las 3 de la tarde. Yo duermo hasta las 5 para poder estar con ella en las tardes, pero hoy tomé un doble turno y estaba tan exhausta que no escuché el despertador». Patricia hizo una pausa como si le costara trabajo continuar. «Lo que quiero preguntar es, ¿existe alguna posibilidad de que usted pudiera recoger a Sofía de la escuela algunos días? Solo cuando yo tenga dobles turnos. Le pagaría, por supuesto. No es mucho, pero...». «Señora Ramírez», la interrumpió Andrés, «no necesito que me pague. Y sí, puedo recoger a Sofía. De hecho, mi hijo y yo estaríamos encantados de hacerlo». Patricia dejó escapar un sollozo de alivio. «No sabe lo que esto significa para mí. Desde que su padre nos abandonó, he estado completamente sola. Mi familia... Ellos no aprobaban que yo tuviera a Sofía. Querían que la diera en adopción cuando nació con su condición. Pero ella es mi vida, es mi todo». «Lo entiendo perfectamente», dijo Andrés, pensando en Mateo y en cómo también él se había enfrentado a la crianza en solitario. «Todos necesitamos ayuda a veces. No hay nada malo en pedirla». Después de colgar, Andrés se quedó pensando en la conversación. Había algo en la historia de Patricia y Sofía que resonaba profundamente con él. Ambos habían sido abandonados por sus parejas, ambos luchaban solos, ambos hacían lo imposible por sus hijos. La diferencia era que él tenía un trabajo de oficina estable con horarios predecibles. Patricia era enfermera con turnos nocturnos y una hija que requería cuidados especiales. Andrés no podía imaginar lo difícil que debía ser su vida. Esa noche, antes de dormir, Mateo entró a su habitación. «Papá, ¿Sofía va a ser nuestra amiga?». «Sí, campeón, Sofía va a ser nuestra amiga». «Me alegro», dijo Mateo con una sonrisa. «Me cayó bien, es muy valiente». «Sí, lo es», coincidió Andrés.
Mientras su hijo regresaba a su habitación, Andrés se dio cuenta de que algo había cambiado en él esa tarde. El encuentro con Sofía había despertado algo dormido en su corazón, un propósito más allá de su propia vida, una conexión que trascendía su pequeño mundo de dos. No lo sabía todavía, pero ese día bajo la lluvia en Guadalajara marcaría el inicio de algo que transformaría sus vidas para siempre. 3 semanas habían pasado desde aquel encuentro bajo la lluvia. La rutina de Andrés había cambiado significativamente. Ahora, los martes y jueves, los días en que Patricia tenía dobles turnos, recogía a Mateo de la escuela primaria Benito Juárez a las 3 de la tarde y luego caminaban 2 cuadras hasta la escuela especial María Lavalle Urbina, donde Sofía estudiaba. La primera vez que Andrés entró a esa escuela, se sorprendió gratamente. A diferencia de lo que había imaginado, no era un lugar triste o deprimente. Las paredes estaban pintadas de colores brillantes, había rampas en lugar de escaleras, y los maestros trataban a los niños con una mezcla de profesionalismo y cariño genuino. Sofía siempre estaba esperándolos en el patio central, bajo un gran árbol de bugambilias moradas. Su rostro se iluminaba cada vez que los veía llegar. «¡Andrés! ¡Mateo!», gritaba, saludándolos con la mano. La rutina era simple pero significativa. Andrés empujaba la silla de ruedas de Sofía mientras Mateo caminaba a su lado, y los tres se dirigían a una pequeña nevería llamada La Michoacana de Don Luis, en la Avenida México. Ahí se sentaban a tomar raspados o nieves mientras hacían la tarea. Andrés nunca había imaginado que ayudar a alguien más podría llenar tanto su propia vida. Ver a Mateo interactuar con Sofía era particularmente conmovedor. Su hijo, que había crecido como hijo único, ahora tenía algo parecido a una hermana. «A ver, Sofía», decía Mateo señalando su libro de matemáticas, «si tienes 3 manzanas y le das una a tu amigo, ¿cuántas te quedan?» «2», respondía Sofía con una sonrisa. «Pero yo nunca le daría solo una manzana a mi amigo. Le daría 2 y me quedaría con una yo. Compartir es mejor». Esa lógica infantil siempre hacía sonreír a Andrés. Un jueves por la tarde, mientras disfrutaban de sus raspados de tamarindo bajo el toldo de la nevería, Sofía hizo una pregunta que tomó a Andrés por sorpresa. «Andrés, ¿por qué tu esposa se fue?» Mateo dejó de comer su nieve de limón y miró a su padre con preocupación. Era un tema del que rara vez hablaban. Andrés respiró profundo. Siempre había creído en ser honesto con los niños, dentro de lo apropiado para su edad. «Bueno, Sofía, a veces las personas cambian. Mi esposa, Carolina, decidió que quería una vida diferente, una vida donde no estuviera casada ni fuera mamá». «¿No quería a Mateo?», preguntó Sofía incrédula. «Yo creo que sí lo quería, a su manera, pero no lo suficiente como para quedarse. Y eso está bien. Es mejor estar con alguien que realmente quiera estar contigo». «Como mi papá», dijo Sofía con voz suave. «Él tampoco me quiso lo suficiente». Mateo extendió su mano y tomó la de Sofía. «Pero ahora tienes a mi papá y a mí. Y nosotros sí te queremos». La sencillez y sinceridad de esas palabras hizo que Andrés sintiera un nudo en la garganta. Sofía sonrió, con los ojos brillantes. «Lo sé, ustedes son mi familia elegida. Familia elegida». Esas palabras resonaron en Andrés durante días. Las semanas se convirtieron en meses. Patricia y Andrés desarrollaron una amistad sólida, basada en el respeto mutuo y las experiencias compartidas de ser padres solteros. Ella insistió en pagarle algo por cuidar a Sofía, pero Andrés siempre se negó. En lugar de eso, Patricia comenzó a prepararles comida casera. «Es lo menos que puedo hacer», decía, entregándole tuppers llenos de enchiladas verdes, mole o pozole. «Sé que cocinar para 2 no es fácil». Andrés tenía que admitir que la comida de Patricia era infinitamente mejor que sus propios intentos culinarios. Mateo estaba encantado. Un sábado de noviembre,
Patricia llamó a Andrés con una petición inusual. Andrés, sé que esto es mucho pedir, pero ¿podrías cuidar a Sofía este sábado? Tengo que cubrir un turno de emergencia en el hospital y no hay nadie más que pueda quedarse con ella. Por supuesto, Patricia, mándala a mi departamento. Mateo estará feliz. Ese sábado, Andrés recogió a Sofía temprano por la mañana. Su departamento quedaba en la colonia del Valle, a unos 20 minutos en coche de donde vivía Sofía. Era un edificio moderno de clase media con elevador y estacionamiento subterráneo. ¡Guau! Exclamó Sofía cuando entraron al departamento. Es muy bonito. El hogar de Andrés era acogedor. Paredes color beige, muebles sencillos pero cómodos y muchas fotografías de Mateo en diferentes etapas de su vida. Había juguetes organizados en canastas, una pequeña biblioteca llena de libros infantiles y un balcón con vista a un parque. ¿Les gustaría ver una película?, propuso Andrés. ¡Sí!, gritaron los dos niños al unísono. Pasaron la mañana viendo Coco, que hizo llorar a los tres. Después, Andrés preparó quesadillas para el almuerzo, y en la tarde jugaron juegos de mesa adaptados para que Sofía pudiera participar cómodamente desde su silla. Fue durante el juego de serpientes y escaleras cuando Sofía hizo una pregunta que cambiaría el rumbo de todo. Andrés, ¿tú crees que mi mamá y tú podrían ser novios algún día? Andrés casi se atraganta con su agua. Mateo soltó una risita. ¿Por qué preguntas eso, Sofía? Porque mi mamá habla mucho de ti. Dice que eres la persona más amable que ha conocido, y yo pienso que si ustedes se casaran, podríamos ser una familia de verdad. Mateo sería mi hermano oficial, y tú serías mi papá. La inocencia y esperanza en su voz era desgarradora. Sofía, dijo Andrés con cuidado, tu mamá y yo somos muy buenos amigos. Ella es una persona maravillosa, y yo la admiro mucho, pero el amor romántico es algo complicado. ¿No te gusta mi mamá?, preguntó Sofía con un tono de decepción. Claro que me gusta tu mamá. Es imposible no admirar a alguien tan fuerte y dedicada. Pero hay una diferencia entre admirar a alguien y enamorarse de esa persona. Mateo, que había estado escuchando en silencio, intervino. Papá, ¿alguna vez vas a tener una novia? Era una pregunta que Andrés había evitado durante 2 años. No lo sé, campeón. Supongo que si conozco a la persona correcta, tal vez. Pero no es algo que esté buscando activamente. ¿Y si la persona correcta es la mamá de Sofía?, insistió Mateo. Andrés se dio cuenta de que esta conversación requería más profundidad de la que había anticipado. Miren, chicos, voy a ser completamente honesto con ustedes, porque creo que merecen escuchar la verdad. Cuando la mamá de Mateo se fue, me lastimó mucho. Tanto que decidí que era más seguro no volver a confiar en nadie de esa manera. Es más fácil estar solo que arriesgarse a ese tipo de dolor otra vez. Pero eso es triste, dijo Sofía con voz pequeña. A veces las cosas tristes son también las más seguras, respondió Andrés. Además, yo tengo a Mateo, y ahora los tengo a ti y a tu mamá también como amigos. Eso es más de lo que mucha gente tiene. Los niños se quedaron pensativos, pero Sofía no había terminado. Mi mamá también está sola, y yo sé que ella también tiene miedo. Escuché cómo llora a veces cuando cree que estoy dormida. Llora porque está cansada, porque no tiene ayuda, porque mi papá la abandonó. Pero desde que te conocimos, llora menos. Esas palabras golpearon a Andrés profundamente. Nunca había considerado las cosas desde esa perspectiva. La conversación se desvió hacia temas más ligeros, pero las palabras de Sofía permanecieron en la mente de Andrés el resto del día. Cuando Patricia llegó a recoger a su hija esa noche, lucía exhausta como siempre, con su uniforme de enfermera arrugado y su cabello recogido en una cola de caballo despeinada. Mil gracias, Andrés. Este turno de emergencia fue un caos total.
3 accidentes de tráfico en la calzada Independencia, todos llegaron al mismo tiempo. No te preocupes, Sofía fue un ángel como siempre. Patricia sonrió, y Andrés notó por primera vez lo bonita que era esa sonrisa cuando no estaba ensombrecida por el cansancio. ¿Quieres pasar? Puedo preparar café, ofreció Andrés impulsivamente. Patricia dudó, mirando su reloj. No quiero quitarte más tiempo. No es molestia. Además, Sofía y Mateo están viendo el final de una película. Podemos charlar un rato. Sentados en la pequeña mesa del comedor, con tazas de café caliente entre sus manos, Patricia y Andrés hablaron de una manera en que nunca lo habían hecho antes. Ella le contó sobre su familia, que la había rechazado cuando decidió quedarse con Sofía, a pesar de su diagnóstico de paraplegia congénita. Mi madre me dijo que estaba arruinando mi vida, relató Patricia, con la mirada perdida en su taza. Mi padre dejó de hablarme. Mis hermanos me llamaban egoísta por traer al mundo a una niña con problemas, pero cuando Sofía nació y la vi por primera vez, supe que era el amor de mi vida. No me importó que no pudiera caminar. Ella era perfecta para mí. Es una madre increíble, dijo Andrés con sinceridad. Sofía tiene suerte de tenerte. A veces no me siento así, admitió Patricia. A veces siento que no soy suficiente, que debería poder darle más. Mejores terapias, un departamento más grande, una casa con jardín donde pueda jugar sin limitaciones. Pero con el sueldo de enfermera apenas alcanza para lo básico. Patricia, mírate. Trabajas turnos de noche imposibles. Cuidas a tu hija sola. Y aún así, Sofía es una niña feliz, inteligente y llena de vida. Eso no sucede por accidente. Sucede porque tienes una madre que la ama incondicionalmente. Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas. Gracias por decir eso. Y gracias por todo lo que has hecho por nosotras. Sinceramente, no sé qué hubiera hecho sin tu ayuda estos últimos meses. Todos necesitamos ayuda a veces, repitió Andrés las mismas palabras que le había dicho meses atrás por teléfono. Se quedaron en silencio un momento, un silencio cómodo que no necesitaba ser llenado con palabras. Andrés, dijo Patricia finalmente, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Alguna vez piensas en volver a intentar, ya sabes, tener una relación? La pregunta lo tomó desprevenido, especialmente después de la conversación con los niños esa misma tarde. Honestamente no. Después de lo que pasó con Carolina, levanté muros muy altos alrededor de mi corazón. Es más fácil así. Lo entiendo, dijo Patricia. Yo siento lo mismo. Después de que el padre de Sofía nos abandonó, decidí que nunca volvería a confiar en nadie de esa manera. Los hombres que he conocido desde entonces, todos salen corriendo cuando se enteran de que tengo una hija en silla de ruedas, como si Sofía fuera un defecto de fábrica en lugar de un ser humano maravilloso. La amargura en su voz era palpable. Son unos idiotas, dijo Andrés con vehemencia. Cualquier hombre debería sentirse afortunado de ser parte de la vida de Sofía. Patricia lo miró fijamente, con una expresión que Andrés no pudo descifrar completamente. ¿Tú te sientes afortunado?, preguntó ella suavemente. Absolutamente, respondió Andrés sin dudar. Conocer a Sofía ha sido una de las mejores cosas que me han pasado. Ha enseñado a Mateo sobre empatía, sobre ver más allá de las diferencias, sobre lo que realmente importa en una persona. Y a mí me ha recordado que hay propósitos más grandes que mi propia vida pequeña y cómoda. Un silencio cargado de significado llenó el espacio entre ellos. Patricia abrió la boca para decir algo, pero en ese momento Mateo y Sofía entraron rodando desde la sala. La película terminó, anunció Mateo. Entonces es hora de que nos vayamos a casa, dijo Patricia levantándose rápidamente. Andrés ayudó a Sofía a ponerse su chamarra. Ahora tenía su propia chamarra nueva que él le había comprado, pero seguía guardando la primera que él le había dado como un tesoro. Patricia parecía pensativa mientras empacaba las cosas de su hija.
En la puerta, justo antes de irse, Patricia se volteó. «Andrés, ¿te gustaría venir a cenar a nuestro departamento el próximo sábado? Yo cocino. Es mi manera de agradecerte adecuadamente por todo». «Me encantaría», respondió Andrés, sorprendiéndose a sí mismo con la rapidez de su respuesta. Esa noche, después de que se fueron, Mateo se preparó para dormir, pero entró una vez más a la habitación de su padre. «Papá, me gusta cuando Sofía y su mamá están aquí. La casa se siente más, no sé, más completa». «Sí, a mí también me gusta», admitió Andrés. «¿Crees que algún día podamos ser una familia de verdad?», preguntó Mateo, haciéndose eco de la pregunta de Sofía. «No sé, campeón. La vida es complicada. No tiene que serlo», dijo Mateo con la sabiduría simple de un niño de 7 años. «Tú las quieres, ellas nos quieren. Eso no parece complicado». Después de que Mateo se fue a dormir, Andrés se quedó despierto mirando el techo de su habitación, pensando. ¿Era posible que un niño viera las cosas con más claridad que un adulto? ¿Era posible que todos esos muros que había construido alrededor de su corazón fueran en realidad prisiones que él mismo había elegido? No tenía las respuestas todavía, pero por primera vez en 2 años se encontró considerando la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, su historia no había terminado de escribirse. Tal vez había un capítulo nuevo esperando ser vivido, uno que incluía no solo a él y a Mateo, sino también a una mujer valiente que luchaba sola por su hija, y a una niña extraordinaria que le había enseñado el verdadero significado de la fortaleza. El sábado siguiente, Andrés y Mateo se presentaron en el departamento de Patricia con un ramo de flores y una caja de chocolates. Andrés había debatido internamente sobre si las flores eran demasiado, pero Mateo había insistido. «Es de buena educación llevar algo cuando te invitan a cenar», había dicho su hijo con una seriedad que hacía reír a Andrés. Patricia abrió la puerta con una sonrisa radiante. Llevaba un vestido casual azul marino que Andrés nunca le había visto antes, y su cabello estaba suelto en ondas suaves sobre sus hombros. Se veía hermosa, y Andrés sintió un pequeño revoloteo en su estómago que lo tomó por sorpresa. «Pasen, pasen», los invitó Patricia. Sofía ha estado contando los minutos hasta que llegaran. El pequeño departamento había sido transformado. La mesa estaba puesta con un mantel de colores brillantes, velas encendidas, y el aroma de comida casera llenaba el aire. Sofía estaba en la sala, con su mejor vestido rosa esperándolos con una emoción contenida. «¡Llegaron!», exclamó, abriendo los brazos para abrazar a Mateo. La cena fue espectacular. Patricia había preparado chiles en nogada, arroz rojo, frijoles charros y para el postre flan napolitano. Era una comida elaborada que claramente había tomado horas de preparación. «Patricia, esto está increíble», dijo Andrés después del primer bocado. «Cocinas mejor que muchos restaurantes que conozco. Aprendí de mi abuela», explicó Patricia con nostalgia. «Antes de que me rechazara por quedarme con Sofía, ella solía enseñarme todas sus recetas. Es una de las pocas cosas buenas que conservo de esa época». «Pues tu abuela estaría orgullosa», aseguró Andrés. «Esto es arte culinario». Durante la cena, los 4 conversaron animadamente. Sofía y Mateo narraban aventuras de sus días en la escuela. Patricia compartía historias divertidas del hospital, omitiendo las partes más crudas, por supuesto, y Andrés hablaba de sus propias experiencias en el trabajo y como padre soltero. Había una calidez en ese departamento pequeño que Andrés no había sentido en mucho tiempo, una sensación de pertenencia. Después de la cena, mientras Patricia y Andrés lavaban los platos juntos en la pequeña cocina, ella comentó: «Sabes, cuando te invité estaba muy nerviosa. Pensé que tal vez era demasiado atrevido de mi parte, o que podrías malinterpretarlo». «¿Malinterpretarlo cómo?», preguntó Andrés.
aunque tenía una buena idea. Bueno, Patricia se sonrojó ligeramente. No quería que pensaras que esto era, ya sabes, una cita disfrazada, aunque, se apresuró a añadir, no me molestaría si lo fuera. Dios, esto suena terrible. Déjame empezar de nuevo. Andrés se rió, algo que no había hecho con tanta frecuencia en años. Patricia, respira. Entiendo lo que quieres decir, y para ser honesto, yo también estaba nervioso, porque la verdad es que me gusta estar contigo. Me gusta estar con Sofía. Me gusta cómo se siente esto. Señaló alrededor. Como si fuéramos... ya una familia, terminó Patricia suavemente. Sí, admitió Andrés. Como si fuéramos una familia. Patricia dejó el plato que estaba secando y se volteó hacia él. Andrés, tengo que ser honesta contigo sobre algo. En estos meses desde que te conocí, me he estado enamorando de ti. Sé que suena apresurado y sé que los dos hemos dicho que no estamos buscando una relación, pero no puedo evitar lo que siento. El corazón de Andrés latía con fuerza. Durante semanas había estado tratando de ignorar sus propios sentimientos crecientes hacia Patricia, diciéndose a sí mismo que solo era gratitud, o amistad, o compañerismo en la crianza solitaria. Pero en ese momento, mirando sus ojos cafés llenos de vulnerabilidad y esperanza, ya no pudo negarlo más. Yo también, confesó. He estado tratando de convencerme de que esto era solo una amistad, porque tenía miedo. Miedo de volver a confiar, miedo de que Mateo se encariñara y luego saliera lastimado, miedo de que yo también te deje, preguntó Patricia con comprensión. Sí. Patricia tomó sus manos entre las suyas. Andrés, no puedo prometerte que nunca vamos a tener problemas, porque todas las relaciones los tienen, pero sí puedo prometerte que yo no soy Carolina. Yo no huyo cuando las cosas se ponen difíciles. He enfrentado a mi familia, la pobreza, la discapacidad de mi hija y turnos de hospital de 16 horas. Si algo me ha enseñado la vida, es que vale la pena luchar por las cosas que amas. Y yo he aprendido, respondió Andrés, que a veces las mejores cosas llegan cuando menos las esperas, como encontrar a una niña bajo la lluvia que termina cambiando toda tu perspectiva de la vida. Se miraron a los ojos durante un largo momento, y entonces, lenta y naturalmente, se inclinaron el uno hacia el otro. El beso fue suave, tentativo al principio, pero lleno de promesa. Cuando se separaron, escucharon risitas provenientes de la sala. Mateo y Sofía espiaban desde la puerta, con sonrisas enormes en sus rostros. «Sabía que se iban a besar», exclamó Sofía triunfante. «Mateo, me debes 5 dulces». «¿Apostaron sobre nosotros?», preguntó Andrés con fingida indignación. «Solo un poco», admitió Mateo sin el menor arrepentimiento. Sofía dijo que se besarían hoy. Yo dije que tardarían al menos una semana más. Los 4 rieron, y en ese momento de alegría compartida, Andrés supo con certeza que había tomado la decisión correcta al dejar que Patricia entrara en su corazón. Los siguientes meses fueron de ajuste, aprendizaje y crecimiento. Andrés y Patricia decidieron tomar las cosas con calma, pero la realidad era que sus vidas ya estaban entrelazadas de formas profundas. Las cenas compartidas se volvieron más frecuentes. Los fines de semana salían todos juntos al Parque Agua Azul o al Bosque de la Primavera, donde empujaban la silla de Sofía por los senderos adaptados mientras Mateo corría adelante explorando. Hubo desafíos, por supuesto. Patricia tuvo varios turnos dobles seguidos en diciembre, y Andrés se hizo cargo completamente de Sofía durante esos días, llevándola y trayéndola de la escuela, ayudándola con terapias y asegurándose de que tomara sus medicamentos a tiempo. Una noche, después de uno de esos turnos particularmente agotadores, Patricia colapsó en el sofá de Andrés, llorando de frustración y cansancio. «No puedo seguir así», sollozó. «No puedo con todo. El trabajo, Sofía, mantener el departamento, las citas médicas, las terapias.
Es demasiado. Andrés la abrazó, dejándola llorar en su hombro. No tienes que hacerlo sola, le recordó suavemente. Ese es el punto. Ya no estás sola. Pero no es justo para ti, protestó Patricia. No es tu responsabilidad. Sofía no es tu hija. Andrés se separó ligeramente para mirarla a los ojos. Patricia, escúchame. Tal vez Sofía no sea mi hija biológica, pero la quiero como si lo fuera. Y te quiero a ti. Si esto va a funcionar entre nosotros, tiene que ser un equipo real. Eso significa compartir las cargas, no solo los buenos momentos. ¿Estás seguro?, preguntó Patricia con voz temblorosa. Es mucho pedir. Estoy absolutamente seguro. A principios de enero, Andrés tomó una decisión importante. Habló con su jefe en la empresa de logística y negoció un horario más flexible que le permitiera trabajar desde casa 2 días a la semana. Esto significaba que podía estar disponible para las emergencias de Sofía sin depender completamente de los turnos imposibles de Patricia. También comenzó a investigar sobre los derechos y beneficios disponibles para familias con niños con discapacidades en Jalisco. Descubrió que había programas de apoyo gubernamental de los que Patricia ni siquiera sabía, terapias subsidiadas en el Centro de Rehabilitación Infantil de Guadalajara y organizaciones sin fines de lucro que proporcionaban equipamiento adaptado a bajo costo o gratis. ¿Por qué nadie me dijo sobre esto antes?, se lamentó Patricia cuando Andrés le mostró todo lo que había encontrado. Porque el sistema es complicado y está mal publicitado, explicó Andrés. Pero juntos vamos a navegar por él y asegurarnos de que Sofía tenga acceso a todo lo que necesita. Con el tiempo, comenzaron a hablar sobre el futuro de manera más concreta. Una tarde de febrero, mientras tomaban café en el balcón del departamento de Andrés, después de que los niños se durmieran, Patricia sacó un tema delicado. Andrés, ¿has pensado en, ya sabes, en vivir juntos? Andrés había pensado en eso, más de lo que estaba dispuesto a admitir inicialmente. Sí, he pensado en ello, admitió, pero quiero hacerlo bien. No por conveniencia o para ahorrar dinero, sino porque es el siguiente paso natural para nosotros. ¿Tú qué piensas? Pienso que tiene sentido, dijo Patricia. Prácticamente ya vivimos juntos de todas formas. Paso más noches aquí que en mi propio departamento. Y los niños, ellos ya actúan como hermanos. Hay algo más que quiero hablar contigo, dijo Andrés, tomando su mano. He estado pensando en adoptar a Sofía. Legalmente, quiero decir. Si tú estás de acuerdo, me gustaría ser su padre de manera oficial. Patricia se quedó sin palabras por un momento, con los ojos llenos de lágrimas.